Bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Hablaremos sobre el miedo como herramienta de control y cómo enfrentar. Cómo las élites han utilizado el miedo para controlar a la población a lo largo de la historia. Y más importante aún, cómo podemos enfrentarlo desde una perspectiva racional y espiritual. Eso hemos invitado el día de hoy a Miguel Forero, el cual tiene muchos años de experiencia en el ministerio y nos va a estar comentando acerca de este tema. Bienvenido, Miguel, qué gusto. Gracias por la invitación, Harold. Y de hecho es muy interesante el tema. Para empezar, nos gustaría tal vez que nos explique, nos amplíe un poco por qué el miedo, mano Miguel, es tan eficaz como una herramienta de control. Bueno, yo creo que eso es una experiencia real en la vida de todos, aún desde que somos muy pequeños, ¿no? Quizás muchos de nosotros fuimos manejados por nuestros padres con el miedo. Recuerdo de cosas tales como compórtese bien o si no viene fulano y se lo va a llevar. Es miedo. El miedo es una de las emociones humanas más primarias, pero llega a ser paralizante en algunos momentos. Llega a reducir nuestra capacidad de pensar racionalmente y nos puede empujar a buscar protección también, lo cual es bueno. Las élites se han aprovechado históricamente de ese factor y lo han utilizado para crear una sensación de amenaza, a veces real, a veces exagerada, que hace que las personas estén dispuestas a aceptar restricciones o a ceder su libertad a cambio de seguridad. Es interesante que esto que usted menciona, Manuel Miguel, de cómo a una temprana edad nos vemos influenciados con este tema del miedo. Recordaba ahora que no hacemos la diferencia, a veces como padres cometemos el error entre confundir autoridad y miedo, ¿verdad? Cuando la ejercemos hacia nuestros hijos para poner atención a eso también. Sí, Puede- y te diría que cuando no entendemos cuál es el ejercicio de la autoridad, lo que hacemos con el miedo es manipular en vez de orientar y educar al niño, ¿no? Manipularlo para que haga lo que queremos, amenazándolo con cosas que producen miedo. Así es. Y todo eso empieza desde el hogar, lamentablemente. Ujú. Así es. ¿Puede darnos, mano Miguel, algún ejemplo histórico que muestre cómo se ha usado el miedo con este propósito que usted nos viene mencionando? Sí, yo creo que uno de los casos que está en la mente colectiva es el asunto de la Alemania nazi, la Segunda Guerra Mundial. Ellos generaron un temor a un enemigo interno y, y- y juzgaron que los judíos eran ese enemigo y era necesario destruirlos, ¿sí? Eso fue clave para justificar medidas drásticas y atrocidades contra ellos. Podemos también mencionar el asunto de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, donde tanto el uno como el otro mantenían a sus ciudadanos en un estado constante de ansiedad porque el otro país de pronto podría atacar. Y eso permitió que los gobiernos justificaran tomar medidas extremas, como el espionaje interno, acumulación de armas nucleares y una cantidad más de cosas que mantenían a la gente en mucha tensión todo el tiempo. En un estado de estrés impresionante. Muy interesante. Y en tiempos más recientes, ¿cómo ve usted que se utiliza el miedo en nuestras sociedades actuales? Bueno, nosotros mismos hemos pasado por algo muy reciente. Y el miedo sigue siendo utilizado, pero de maneras más sofisticadas. ¿Por qué? Porque hoy tenemos estos medios de comunicación que juegan un papel trascendental muy importante, amplificando esas amenazas, como el terrorismo, las pandemias, esto que nos sucedió y que todos fuimos víctimas de eso, este asunto del cambio climático o las invasiones extraterrestres es lo último que está de moda. Y obviamente los medios, con estas de las apariciones de los drones, generan mucha expectación y mucha ansiedad en la gente.
Y de nuevo eso vuelve y justifica el establecimiento de políticas para limitar los derechos de la gente. Entonces, aunque muchos de esos problemas son reales, si se presentan de una manera tal que generan una alarma constante, eso va a conducir a las personas a aceptar esas políticas restrictivas, como mayores controles gubernamentales, pérdida de libertades, que fue lo que nos sucedió a todos, ¿no? Usted no puede salir sino en tales días, usted no puede ir sino a tales lugares y tiene que mantener tal distancia. Resulta que hoy están diciendo que todo eso era innecesario, que todo eso no era pertinente y que no había habido necesidad de tal cosa. Pero fue un experimento que se hizo con nosotros y todos aceptamos. ¿Por qué? Por el miedo a contagiarnos, el miedo a enfermarnos, a perder la vida. Ahora, ¿había una enfermedad? Sí la había. ¿Hubo gente víctima de eso? Sí la hubo, pero se sobredimensionó a tal punto que nos paralizó a todos, ¿no? Así es, así es. Y como dice usted, haciendo uso de las herramientas tecnológicas, como lo fueron las redes sociales y medios de comunicación, que eso ahora llega a todo el mundo, ¿verdad? Así es. ¿Algún otro ejemplo concreto, mano Miguel, de esto que está ocurriendo tal vez en la actualidad? Sí, mira, yo recuerdo que cuando el 11 de septiembre, esto fue en el 2001, yo tenía un trabajo por el cual tenía que viajar por toda Latinoamérica y venir aquí a Norteamérica con frecuencia, y yo noté el cambio que hubo a raíz de eso. Antes del 11 de septiembre, uno podría entrar con toda libertad, no había tantos controles estrictos de seguridad en los aeropuertos. Incluso, mi hija, cuando me tenía que llevar, podía llegar hasta la puerta del avión o esperarme a la salida del avión y salíamos caminando tranquilos. Cierto, No, a partir de allí se estableció una ley conocida como el Patriot Act, el acto patriota sería en español, en Estados Unidos, que eso expandió significativamente los poderes del gobierno para vigilar a todos los ciudadanos. Desde entonces, nos tocó comenzar a quitarnos los zapatos, quitarnos hasta el cinturón, dejar todas las cosas, pasar por rayos X y una cantidad más de cosas. Y todo el mundo lo aceptó. ¿Por qué? Porque decíamos, no, yo prefiero que nos revisen a todos, no sea que uno de estos sea un terrorista que lleve una bomba y se suba al avión así. Entonces yo acepto perder esa libertad que antes tenía con tal de ir seguro. Entonces es una de las cosas más prácticas, más contemporáneas y eso se quedó y hoy en día si tú vas a los aeropuertos tienes que pasar por todo ese proceso igual. permanece de la misma manera, Sí. al punto, recuerdo que hasta una botella de agua es cuestionada, ¿verdad? No se puede No, llevar, no, no. ¿Acuerdas de lo más ridículo? Corta uñas. no, y en caso de que usted esté llevando, viaje con niños o algo que a veces es necesario, cosas básicas, prohibido a causa del tema del miedo. Sí. Entonces, No me imagino que uno cómo podría intimidar al piloto con un corta uñas, pero hasta los quitaron a la entrada de los aviones. Eso es es ridículo, cierto, pues. Y aceptamos por el temor. cedimos Ujú. esa libertad. Tiene toda la razón. Ahora, pasemos a lo práctico. ¿Cómo podemos, mano Miguel, enfrentar estas amenazas de manera o de forma racional? ¿Qué pasos debería tomar una persona para no caer en la manipulación a causa del miedo? Eso es interesante porque la manera como se plantea la pregunta, ¿no? De manera racional, porque normalmente cuando caemos en el miedo es porque hemos perdido la razón. Es decir, nos dejamos asustar de una manera que no tiene sentido. Coloquialmente yo llamo esto soltar a la loca de la casa, ¿sí? A la imaginación. Yo creo que a todos nos sucede, ¿no? Usted está de pronto durmiendo en la noche, tranquilo en su casa, y escucha un ruido y la imaginación se despierta y comienza a jugarle un truco, ¿no? Porque comienza a decirle, se están entrando, están abriendo la puerta y usted comienza a escuchar realmente ruidos y ya no solo se los imagina, sino se vuelven realidad
y puede llegar a paralizarse o a levantarse de un brinco y hacer quién sabe qué cosas. Es lo Y que si es sucede. Sí, perdón, hermano, y si está uno acompañado, eso como que se vuelve viral, ¿escuchaste eso? Sí, claro, ¿verdad? Algo está pasando. Entonces, sí. mm, Entonces, es muy importante distinguir entre hechos reales y opiniones, porque la gente dice: "A mí me parece", y otro es: "Bueno, es real que está sucediendo". ¿Quién se beneficia con una amenaza que está llegando a nosotros? Eso es clave, pensarlo. ¿Hay alguien que, si yo cedo a esta amenaza, se va a beneficiar porque me obligan a comprar algo, a adquirir algo, a comportarme de una manera determinada? Si hay ese beneficio, entonces, bueno, tengo todo el derecho a sospechar de ujú, si realmente eso es una amenaza o es simplemente algo con lo que me quieren manejar. Y esto es muy popular ahorita, ¿no? Incluso hay muchos estafadores en línea. Hoy he recibido yo varios email, varios mensajes de texto diciéndome que si no me comunico con tal entidad, me van a procesar legalmente porque hubo unos peajes que yo no pagué. Y ca digo, resulta que yo ni he salido estos días. Entonces, ca ¿cómo me van a decir a mí que tengo peajes sin pagar? Pero cada vez se van volviendo más creativos, digo yo, claro, Ana Miguel, porque son aquí lo vemos, todo el tiempo también. Tome cierta acción, porque si no, va a ocurrir esta consecuencia y quieren ponerlo a uno en ese estado de temor, ¿verdad? De miedo. de miedo, el miedo. Entonces, si realmente hay una razón válida, bueno, entre e investigue usted. Ajá, Si le está llegando un mensaje de determinada entidad del gobierno o de alguna empresa que dice, miren, no le hemos podido entregar lo que usted ordenó porque la dirección no corresponde, eso es muy frecuente también. Entonces, ¿usted qué hace? Ay, no, 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 sí, voy a corregirla porque de pronto es algo importante. Y hace clic en esos enlaces y hasta ahí fue. Entonces, no, nosotros tenemos que ser racionales y pensar, bueno, ¿realmente yo estoy esperando que me llegue algo? ¿Realmente yo viajé en estos días y crucé por lugares de peaje? Si no es así, deseche el asunto. Y si es así, bueno, tome usted la iniciativa de llamar a esas entidades o a esas oficinas o a esos comercios para preguntar el estado del asunto, así es. pero no ceda a la irracionalidad, porque la gente se aprovecha de ese asunto, de esa debilidad y caemos entonces. En segundo lugar, es importante mantener la calma. Tal vez consultar con otra persona, preguntarle, oye, me está pasando esto, me están amenazando, me están diciendo esto, tú qué piensas? ¿Tú qué crees? Porque cuando nos quedamos nosotros solos pensando y tratando de resolver el problema es cuando caemos. Y después nos dicen, pero si usted hubiera preguntado, yo le hubiera dicho. Entonces, sí, lo más importante es tener a la loca de la casa encerrada, la imaginación, póngala allí, quieta, bajo control y simplemente use su razón. Hay un ciclo del miedo que es importante que todos lo conozcamos. El primer nivel es la prudencia, cosa que es adecuado en muchos casos, es conveniente, pero luego viene la cautela, es ligeramente diferente. Quizás en otra ocasión podemos establecer la diferencia entre las dos, pero luego de la cautela se pasa a la alarma. La alarma es cuando ya nosotros decimos, uy, hay que hacer algo. Y de la alarma fácilmente podemos pasar a la angustia, porque si no sabemos qué hacer, entonces comenzamos a sentirnos, se nos acelera el corazón y nos sudan las manos y la cosa se vuelve difícil, la respiración se vuelve más rápida y podemos llegar a entrar en pánico y en terror, que eso ya es paralizante, es cuando la gente queda petrificada ahí y no es Perdemos capaz el control. claro. Y a veces ni siquiera era un gato que estaba haciendo ruido en la noche en la puerta de la casa y usted está Ujú. paralizado adentro. Hágase esta pregunta, ¿esta amenaza es real o es imaginaria? Si es real, ¿qué acciones puedo tomar sin ceder mi libertad, para cuando son cosas que vienen de afuera, ¿no? De los gobiernos y todo eso. Muy sabio, Realmente muy son sabio. fundamentales para evitar una situación mucho más complicada. Me Hay parece que muy pensar sabio. en eso. Así es, así es.
Y alertar a otros, se me viene a la cabeza. Hermano Miguel, de si vemos una situación X y vemos que se está convirtiendo en algún tipo de patrón, como todo este tipo de fraudes, tal vez que usted mencionaba antes, pues avisarle a familiares, gente conocida, esto está ocurriendo para que ustedes no vayan a caer en este Así es, tipo sí. de situaciones. Hablemos ahora de la dimensión espiritual. ¿Qué papel juega la espiritualidad para enfrentar el miedo? Bueno, ciertamente quienes tenemos este soporte espiritual, esta conexión con Dios, tenemos una enorme ventaja, porque no estamos solos, sencillamente. Cuando nosotros tenemos una relación genuina, auténtica con un Dios, con el Creador, con nuestro Padre, pues nos podemos sentir como aquel niño que sí está protegido por un papá grande, ¿no? Que va ahí al lado suyo. Entonces yo puedo confiar en que las promesas que él ha hecho son verdad. Hay múltiples versos en la escritura donde dice, no temas, no temas, yo estoy contigo, yo pasaré contigo por el valle de la muerte, yo te protegeré, no temas. Si usted se pusiera a buscar en la escritura cuántas veces aparece esa expresión, se va a sorprender, porque Dios insiste en que Él es el que tiene el control. Entonces, cuando nosotros sometemos nuestra vida a Él, podemos tener esa certeza. Con razón, eh, Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 1:7, ¿no? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es. El dominio propio implica que yo no me dejo llevar por las emociones, no me dejo llevar simplemente por la ola del mundo, no estoy sujeto a eso. Yo puedo parar en un momento determinado, evaluar las situaciones y tomar decisiones al respecto. Muchas son las aflicciones del justo, de todas ellas le librará el Señor. ¿Y cuántos más pasajes bíblicos en los Salmos? Recuerdo, hay muchos Sí. pasajes en la Escritura, como decía usted, hermano Miguel, que nos hablan acerca de tener esa paz y esa confianza en el Todopoderoso. Ahora dígame algo más, aprovechando, hermano Miguel, ¿cómo piensa usted que ayudaría la espiritualidad a lidiar con la incertidumbre en tiempos difíciles? Una de las claves en esto es el asunto de la fe. Y en otros programas he hablado acerca de esto, como la fe es similar a un músculo que necesita ser entrenado. Vemos que eso fue lo que sucedió en la vida de Abraham y en la vida de otros grandes héroes de la Biblia. A ellos no se les exigió que creyeran en cosas formidables desde el comienzo. Comenzaron creyendo cositas pequeñas. Y Dios sabe que nosotros necesitamos entrenarnos comenzando a creer en pequeñas cosas. Y en la medida que nosotros ejercitamos esa fe porque creemos y vemos el cumplimiento de las promesas de Él en nuestra vida, desarrollamos esa fe y estamos listos para creer en desafíos mayores. Entonces, necesitamos desarrollar ese músculo de la fe, por llamarlo de alguna manera, pero por el otro lado, es muy importante mantenerse informado, educarnos a nosotros mismos. Por favor, no ande comiendo de todo el buffet que tiene YouTube y que tienen todas las redes sociales, ¿no? Porque cualquier cantidad de gente aparece allí simplemente queriendo buscar likes o me gusta o aprobaciones y cosas. La desinformación es real. No podemos nosotros poner nuestra confianza en personas que tienen eso como propósito. Necesitamos buscar las fuentes. Si usted quiere conocer algo realmente de lo que está sucediendo, por decir algo, en Venezuela, usted tiene que tratar de buscar una fuente genuina que sea creíble y no simplemente llegar a lo primero que se le aparezca allí, porque seguro lo van a engañar. Entonces, si necesitamos, en primer lugar, educarnos, en segundo lugar, practicar esta paz, la calma que viene a través de la reflexión en la palabra, orar, conversar con Dios. No estoy diciendo de rezar, por favor, récese 5 Padres Nuestros y repítalos una vez y otra. No, orar es hablar con Dios, así como estamos conversando tú y yo ahorita. Poder acercarnos a Él y decirle, mi Padre, tengo temor por esto.
estoy preocupado por la salud de mi papá, de mi esposa, de mi hijo, no sé cómo hacer, no tengo los recursos. Hable de su corazón, hable del fondo de su corazón, exprese lo que usted tiene y ese temor, que es lícito tenerlo, expréseselo a él. Dígale, pero yo quiero confiar en ti y quiero depender de ti y quiero descansar en paz, porque con ansiedad no resuelve el problema, ¿cierto? Entonces necesito estar en paz. Y lo Sí, tercero que yo les recomendaría es, mire, rodéese de gente que comparta esos mismos valores para que puedan hacer una reflexión crítica objetiva de las circunstancias. Si usted se rodea de gente toda conspiracionista, que ve conspiraciones por todo lado, bueno, pues usted se va a volver así que no va ni siquiera se va a atrever a salir de la casa, ni a comprar nada porque a lo mejor eso está envenenado. Necesitamos rodearnos de gente que tiene la misma verdad de Dios en su vida, que es objetiva en cuanto a las cosas que le rodean y poder dialogar con ellos. Mira, ¿tú qué piensas de esto? Tomemos decisiones al respecto. ¿Cómo podemos todos como sociedad resolver este asunto para que podamos enfrentarlo con valentía y con sabiduría? qué importante esto que menciona al final, Manuel Miguel, porque recuerdo que uno es el resultado de las 5 personas con las que uno se relaciona más, ¿verdad? Entonces, tiene un punto bastante interesante todo esto que usted nos viene mencionando. ¿Te acuerdas que los abuelos decían, dime con quién andas Y te y diré te quién diré quién eres. eres? Así es, Sí, así es. eso sigue siendo verdad, Esa es sabiduría eterna, ¿verdad? Sabiduría popular. eterna. Y ya para ir concluyendo, Mano Miguel, ¿qué acciones prácticas recomendaría usted para enfrentar el miedo de manera racional y espiritual? Estos 3 asuntos que mencioné anteriormente son, digamos, como la base de todo, ¿no? De Fundamento, poder sí. de poder desarrollar una fe, poder conversar con Dios, rodearse de otras personas que están allí. Pero una parte clave de todo esto es la objetividad que nosotros debemos desarrollar. Dios nos ha dado algo que se llama el sentido común, un arma muy poderosa. La podemos utilizar en la medida que nosotros nos ponemos como en neutro ante una situación crítica, ponemos en la balanza todo aquello que mencioné, esos 3 puntos que mencioné anteriormente, y hacemos una evaluación fría. En esto las emociones juegan un papel muy importante, porque todos nosotros somos personas de emociones y la gente nos consulta a nosotros muchas veces, a mi esposa y a mí, sobre situaciones de críticas en las relaciones matrimoniales y todo esto, o con amigos, en fin. Y generalmente los errores se cometen en el calor de la discusión, porque cuando uno está muy emocionado toma decisiones erradas. Entonces uno necesita tranquilizarse, darse tiempo. Cuando hay una situación de amenaza, cualquiera que sea, hay que darse tiempo para reaccionar de la mejor manera. Ahora, por favor, no estoy hablando de que si viene un perro a morderlo, usted se quede allí esperando a ver qué hace, ¿no? Su sentido común le dice, corra, por favor. Pero hay otras circunstancias que sí nos dan tiempo para hacer una evaluación acertada, la más sabia, y tomar la decisión correcta. Por ejemplo, viene a mi mente ahorita lo que pasó con este asunto de la pandemia anterior, que me llamó mucho la atención porque ¿de dónde salió la gente con el asunto de comprar papel higiénico? ¿Qué relación tenía lo uno con lo otro? Yo conocí aquí amigos que compraron tanto papel higiénico que llenaron habitaciones con eso. No compraron comida, compraron fue papel higiénico. Y cuando la gente vio que el uno estaba comprando, el otro salió a comprar y la gente salía de los supermercados con las pacas completas de eso. Eso es irracional. Ahí es donde nosotros tenemos que parar y pensar, bueno, un momento, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo más importante? ¿Tener papel higiénico o tener alimentos? No tengo lo primero del otro, ¿para qué me sirve? ¿Cierto? Pero es simplemente un ejemplo sencillo de cómo podemos ser manipulados por la imaginación que nos conduce o la irracionalidad que nos conduce a hacer decisiones absurdas. Falta de objetividad y
Y vuelvo yo a rescatar ese principio que usted mencionaba de el tema de la comunidad, con quién nos estamos relacionando, porque donde uno va a cometer ese tipo de errores, pues uno va a contar con personas que lo quieren a uno, que lo estiman y le va a decir, no nos apresuremos, vamos a analizarlo mejor, qué es lo que está pasando, quién podría estar detrás de todo esto, quién se está beneficiando, como mencionaba usted antes, y bueno, reposar en el Todopoderoso sabiendo que Él está en control de todas las cosas, ¿verdad? Sí, creo que esa es la parte clave, ¿no? Sabernos amados, protegidos, guardados por Él. Y si nosotros estamos yendo en un camino de crecimiento en la obediencia a su palabra, tenemos la garantía de que todas las cosas nos ayudan a bien. Amén, Entonces amén. seguimos adelante con eso. Bueno, hermano Miguel, muchísimas gracias por compartir este valioso análisis con nosotros. Estoy seguro que muchos habrán encontrado respuestas y herramientas para enfrentar estos tiempos de incertidumbres. Sí, por lo menos lo que queremos es motivarles a que investiguen un poco más. No hemos agotado el tema, lógicamente, escasamente hemos tocado el asunto con la motivación de que ustedes investiguen un poco más. O si tienen preguntas al respecto, por favor, escriban y déjanos saber. Con gusto les responderemos. Gracias por acompañarnos ustedes que nos miran el día de hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal, compartir este programa. Nos vemos en la próxima edición. Bendiciones.